El principio de Peter. Dr. Laurence J. Peter y Raymond Lull. Capítulo 2. El principio en acción. TV escribe. ¿Tiene usted el deseo o el objetivo de ascender en una empresa? ¿O quiere hacer solamente lo suficiente? ¿Qué es lo que busca con un ascenso? ¿Más dinero? ¿Más responsabilidad? Antes de comprometerse con los ascensos laborales, uno podría pensar que para nada quiere escalar o procurar niveles de alta dirección. El precio a pagar por asumir más responsabilidades, y la remuneración económica, tal vez no sean suficientes para pagar con la vida. Vivir condicionado al desempeño de un grupo, y padecer calenturas ajenas, aunque sea una linda retribución económica o psicológica, puede ser un arma letal, una situación donde el estrés arruina la vida de cualquiera. Dirigir a un grupo, no es simple. Y como lo he visto, para todo, absolutamente para todo, la idea es tener 500 propuestas y 1000 razones de los riesgos. Jamás se acerque al jefe, sin usted llevar propuestas y análisis de los riesgos. TV. Contar cuentos de la escuela. J. Elwood. Un estudio de una jerarquía típica, el sistema escolar de Buenavilla, pondrá de manifiesto cómo funciona el principio de Peter dentro de la profesión docente. Estudie este ejemplo a fin de comprender cómo opera la jerarquiología dentro de toda organización. Comencemos por los simples maestros. Para este análisis los agrupo en 3 clases. 1. Competentes. 2. Moderadamente competentes e 3. Incompetentes. La teoría de la distribución predice, y la experiencia lo confirma, que los maestros se hallarán desigualmente distribuidos en estas clases, la mayoría en la clase moderadamente competente, y las minorías en las clases competente e incompetente. Este gráfico ilustra la distribución. Se muestra una campana de Gauss o distribución normal, en donde lo mediocre o normal, tiene la mayor concentración. A los extremos están los excelentes y pésimos. El caso del conformista. Un maestro incompetente no es elegible para el ascenso. Rafaela F. Fiel, por ejemplo, había sido una estudiante extremadamente conformista. Las tareas que se le encomendaban se reducían a tomar extractos de libros de texto o periódicos, o realizar transcripciones de las disertaciones de los profesores. Siempre hacía exactamente lo que se le decía, ni más, ni menos. Lo repetimos. Siempre hacía exactamente lo que se le decía, ni más, ni menos. Siempre hacía exactamente lo que se le decía, ni más, ni menos. ¿Para qué vergas hago más, si de todos modos, voy a aprobar, haciendo lo suficiente? Pinche escuela, solo sirve para obtener un título. Allá afuera, en la vida real, lo que importa es quién traga más pinole. En mis tareas hago copy-paste porque sé que los pinches profes ni siquiera leen lo que escribimos. No tiene caso matarse tanto. Los mejores alumnos no siempre obtienen los mejores trabajos. Y no se diga del trabajo. Si alguien hace más de lo que tiene definido en su descripción de puesto, de todos modos pagan lo mismo. Un empleado consciente diría, váyanse a la chingada, el negocio no es mío. Así piensa un alumno conformista. O un trabajador mediocre. Solo hace lo suficiente para no morir de hambre. De cualquier modo, un día lo pueden despedir y sin misericordia. No nos engañemos. Quien quiera escalar, que se ponga vivo. Aún así, Rafaela estaba considerada como una estudiante competente. Se graduó con mención honorífica en la Escuela Normal de Buenavilla. Al ocupar el puesto de maestra, enseñó exactamente lo que le había sido enseñado a ella. Seguía escrupulosamente el libro de texto, el plan de estudios y los horarios de clases. Dictaba directo del libro a los alumnos. Y así, muchos alumnos desmadrosos, borrachos, drogadictos, antreros y putas, eligen la carrera de la docencia, cuando ninguna habilidad tienen para desempeñarse en ella. El trabajo de Rafaela se desarrolla perfectamente, salvo cuando no es posible acudir a ninguna regla o precedente. Por ejemplo,
Cuando reventó una cañería de agua y se inundó el suelo del aula, la señorita Fiel continuó dando su clase hasta que el director entró apresuradamente y rescató a los alumnos. «Señorita Fiel. Clamó el director. En nombre del superintendente. Hay 10 centímetros de agua en esta aula. ¿Por qué están todavía aquí sus alumnos?» «No he oído la señal de alarma por la campana», replicó Rafaela. «Yo presto atención a esas cosas. Yo sigo las reglas. Y usted lo sabe, señor director. Estoy segura de que usted no ha hecho sonar la campana». Desconcertado ante la fuerza de su contundente non sequitur, el director invocó una disposición del reglamento de régimen interior de la escuela que le otorgaba facultades a los docentes para adoptar medidas de urgencia en una circunstancia extraordinaria, y condujo a los empapados alumnos fuera del edificio. «Usted tiene que tomar decisiones en caso de peligro. En ocasiones, el puro sentido común es la fuerza motriz, el acicate como parte esencial de la voluntad». Así, pues, la maestra Rafaela, aunque nunca infringe una regla ni desobedece una orden, se ve a menudo en dificultades y jamás obtendrá un ascenso. Competente como estudiante, ha alcanzado su nivel de incompetencia como maestra de escuela. Y por consiguiente seguirá en ese puesto a todo lo largo de su profesión docente. La mayoría elegible. La mayoría de los maestros que comienzan a ejercer son moderadamente competentes o simplemente competentes. Véase la zona del gráfico comprendida entre B y D, y todos serán elegibles para el ascenso. He aquí uno de estos casos. Una deficiencia latente. N. Bofarul había sido un estudiante competente y pasó a ser un apreciado profesor de ciencias. Sus clases teóricas y prácticas resultaban interesantes. Sus alumnos se mostraban cooperadores y mantenían en orden el laboratorio. El señor Bofarul carecía de aptitudes para el trabajo burocrático, pero esta deficiencia se hallaba compensada, en opinión de sus superiores, por su éxito como maestro. Bofarul fue ascendido a jefe del departamento científico, donde ahora tenía que cumplimentar todos los pedidos de material de laboratorio y llevar voluminosos libros registro. Su incompetencia fue evidente. Ya va para 3 años que Bofarul ha pedido nuevos mecheros Bunsen, pero no la tubería necesaria para la conexión. A medida que se deterioran las viejas cañerías, cada vez son menos los mecheros que pueden ser utilizados, aunque los nuevos se amontonan en las estanterías. Bofarul no es tenido ya en cuenta para un ulterior ascenso. Su puesto definitivo es aquel para el que se muestra incompetente. Bofarul no alcanza a ver más allá de donde pisa. Si fuese una gacela miope, ya se lo hubieran comido los leones. Escalando la jerarquía. B. Rusco había sido un estudiante competente, maestro y jefe de departamento, y fue ascendido a subdirector. En este puesto se llevaba bien con los maestros, alumnos y padres y era intelectualmente competente. Obtuvo un nuevo ascenso al cargo de director. Hasta entonces, nunca había tratado directamente con los miembros del consejo escolar ni con el inspector de enseñanza del distrito. No tardó en quedar de manifiesto que carecía del tacto y la diplomacia necesarios para trabajar con estos altos funcionarios. Hizo esperar al inspector mientras resolvía una disputa entre 2 niños. Por hacerse cargo de una clase en sustitución de un maestro que estaba enfermo, no asistió a una reunión del comité de revisión del plan de estudios convocada por el subinspector. Trabajaba tan afanosamente en la dirección de su escuela que no le quedaban energías para dirigir las organizaciones de la comunidad. Declinó ofertas para ser presidente de la Asociación de Padres y Maestros, presidente de la Liga para la Mejora de la Comunidad y asesor del Comité Pro Decencia en la Literatura. Su escuela perdió el apoyo de la comunidad, y él cayó en desgracia ante el inspector. Rusco empezó a ser considerado, por el público y por sus superiores, como un director incompetente. Cuando el puesto de subinspector quedó vacante, el consejo escolar rehusó concedérselo a Rusco. Continúa, y continuará hasta que se retire,
frustrado e incompetente como director. El autócrata. R. Y basta, tras demostrar su competencia como estudiantil, maestro, jefe de departamento, subdirector y director, fue ascendido a subinspector. Anteriormente, sus obligaciones se habían limitado a interpretar la política del consejo escolar y hacer que fuera llevada a cabo eficazmente en su escuela. Ahora, como subinspector, debe participar en las discusiones del consejo sobre la línea a seguir, utilizando procedimientos democráticos. Pero Ibasta detesta los procedimientos democráticos. Insiste en su condición de experto. Discursea a los miembros del consejo en forma muy semejante a como discurseaba a sus alumnos cuando era maestro. Trata de dominar al consejo como dominaba a los maestros cuando era director. El consejo considera ahora a Ibasta un subinspector incompetente. No obtendrá más ascensos. Pronto pagó. El señor Gastón fue un estudiante competente. Profesor de lengua inglesa, jefe de departamento, subdirector y director. Desempeñó luego competentemente durante 6 años el cargo de subinspector, se mostró patriótico diplomático, afable, y era bien visto. Fue ascendido a inspector. Entonces se vio obligado a penetrar en el campo de las finanzas escolares, en las que no tardó en encontrarse completamente desorientado. Desde el principio de su carrera docente, Gastón jamás se había preocupado del dinero. Su sueldo lo administraba su mujer. Ella pagaba todas las facturas de la casa y le daba dinero cada semana para sus gastos personales. Se reveló entonces la incompetencia de Gastón en el terreno de las finanzas. Compró gran número de máquinas de enseñar a una compañía de dudosa solvencia, que quebró sin llegar a producir ningún programa para las máquinas. Dotó de aparatos de televisión a todas las escuelas de la ciudad, pese a que los únicos programas que se recibían en la región correspondían al nivel de la enseñanza media. Gastón ha encontrado su nivel de incompetencia. Otro mecanismo de ascenso. Los ejemplos precedentes son típicos de lo que se denominan ascensos de función. Existe otro modo de movimiento hacia arriba. El ascenso de categoría, en el que la función se mantiene sustancialmente idéntica. Es característico el caso de la señorita Claravoz. La señorita Claravoz, que había sido una estudiante competente y una excelente maestra de escuela, fue ascendida a supervisora de enseñanza primaria. Ahora tiene que enseñar, no a niños, sino a maestros. Sin embargo, continúa utilizando las técnicas que tan buen resultado le dieron con los niños. Al dirigirse a los maestros, individualmente o en grupos, habla clara y lentamente. Emplea preferentemente palabras cortas. Explica cada cuestión varias veces en formas distintas, para tener la seguridad de que es comprendida. Siempre luce en su rostro una radiante sonrisa. A los maestros les desagrada, lo que llaman su falsa jovialidad y su actitud protectora. Esta pinche supervisora, nos habla como si fuésemos pendejos, que no tenemos capacidad o entendimiento, declaran los docentes. Su resentimiento contra la directora es tan intenso, que, en vez de procurar llevar a la práctica sus sugerencias, se pasan largo rato ideando excusas para no hacer lo que ella recomienda. La señorita Claravoz se ha revelado incompetente para comunicarse con los maestros de escuela. Por consiguiente, no es apta para un ulterior ascenso y continuará, en su nivel de incompetencia, como supervisora de enseñanza primaria. Sea usted el juez. Puede usted encontrar ejemplos similares en cualquier jerarquía. Mire a su alrededor en el lugar donde trabaja y fíjese en las personas que han alcanzado su nivel de incompetencia. Verá que en toda jerarquía la nata sube hasta que se corta. Mírese al espejo y pregúntese si. No. ¿Usted preferiría preguntar? ¿No hay excepciones al principio en acción? ¿No cabe escapar a su funcionamiento? Trataré de estas cuestiones en los capítulos siguientes. TV escribe. La incompetencia de un líder puede derivar en su frustración, y este puede enfocarse en acosar a sus colaboradores. En estos casos, que uno tenga un líder incompetente,
Es recomendable jamás acudir a buscar su apoyo o aprobación, sin llevar 500 propuestas, y los riesgos bien explicados, como solución a un problema ridículo. Eso es lo que puede hacer cuando uno tiene a un líder pendejo. Si el líder reclama todo listo para tomar una decisión, es correcto, cuando el líder anda ocupado en muchos proyectos. Pero si es un desobligado con sus funciones de líder, por andar disperso, su incompetencia ya está a la vista. ¿Cómo sobrevivir cuando uno tiene a un líder pendejo? Eso es otro asunto. Jabatot.